Estimados colegas, mi nombre es Mercedes Fidanza, pertenezco al área de Patología Clínica y Enfermedades Médicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y también formo parte del Servicio de Hematología y Oncomatología Clínica del hospital de la misma facultad. Quería agradecer antes que nada la presencia de ustedes y también agradecer a Neurovet que nos da la oportunidad de compartir este espacio donde yo hoy les quiero charlar un rato, ¿no es cierto?, sobre lo que son las alteraciones hematológicas inducidas, ¿no es cierto?, por hemoparásitos y cómo muchas veces esas alteraciones tienen manifestación neurológica. Un poco lo que queremos también es hoy por hoy los hemoparásitos son unos grandes actores, ¿no es cierto?, donde se han puesto muy de moda, con una espalda muy ancha, donde son los culpables muchas veces de todas las cosas que le pasan a nuestros pacientes. Y un poquito nosotros lo que queremos es diferenciar cómo esos signos, ¿no es cierto?, de dónde se originan y dónde se basan, como para nosotros darle el verdadero sentido que tiene, ¿no es cierto?, tanto una erliquia como un hepatosón, como un micoplasma, y poder entender por qué son los distintos tipos de manifestaciones y su verdadero asiento. Bueno, vamos entonces a comenzar un poquito esta charla. Bueno, y cuando hablamos de hemoparásitos, el más común, digamos, de todos va a ser, bueno, el micoplasma, sobre todo en el felino. Como vemos acá en esta foto, se adhiere a la superficie del glóbulo rojo, el cual termina siendo estallado, ¿no es cierto?, por un mecanismo hemolítico. Ese es uno de los más comunes, digamos, agentes en el felino que genera una anemia hemolítica secundario a la presencia justamente de este hemoparásito. Luego tenemos la babesia con menor incidencia, cada vez digamos que la estamos viendo más, pero va a un ritmo de aparición bastante más lento, es un parásito que parasita también el glóbulo rojo y como vemos tienen esas formas como de racimos. Luego tenemos el hepatosón, que es muy común para nosotros encontrarnos hoy por hoy, ¿no es cierto?, el hepatosón, sobre todo en determinadas áreas. ¿Se acuerdan que se transmite por la ingesta de garrapatas infectadas? Es una hemoparasitosis muy severa, a mi entender, a veces más agresiva que la erliquia por el tipo de secuela que deja. Luego tenemos la leishmania, que se está viendo cada vez con mayor frecuencia, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, por la tropicalización del clima. Antes la veíamos solamente en animales que venían de algunos países de Europa o de países limítrofes. Hoy por hoy ya la estamos viendo en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos o en las zonas más nórdicas de nuestro país. Y finalmente tenemos la gran vedette, ¿no es cierto?, de los hemoparásitos, que son la Ehrlichia canis, que parasita al monocito, y también tenemos la Ehrlichia platis, que es la que parasita a la plaqueta. Estos hemoparásitos son inductores de severas alteraciones hematológicas, como vamos a ver ahora, y muchas veces estas alteraciones son reversibles, otras veces son irreversibles y muchas veces nos dejan entonces distintos tipos de secuelas que están vinculadas justamente a esos daños que generan a nivel troncal de la médula ósea. Dentro de las alteraciones hematológicas que generan los hemoparásitos a nivel de la médula ósea, ¿no es cierto?, a nivel de los precursores tempranos, vamos a ver alteraciones sobre la serie eritroide, o sea, sobre la serie de los glóbulos rojos, sobre la serie leucocitaria, alteraciones sobre la serie plaquetaria y también alteraciones sobre lo que es el sistema de la coagulación. O sea, este tipo de alteraciones que van a generar pueden ser por un mecanismo inmunomediado, ¿sí?, o bien puede ser por un mecanismo no inmunomediado, o sea, por un mecanismo aplásico, como vamos a ver ahora. Bueno, las alteraciones que puede generar un hemoparásito a nivel de la serie roja son, por un lado, anemias regenerativas, o sea, las anemias de tipo inmunomediada, que son anemias hemolíticas con una alta actividad de la médula ósea. No vamos a tener un daño a nivel de la médula ósea, pero sí vamos a tener un cuadro de anemia brusca,
donde ese animal puede tener signos que podrían ser, ¿no es cierto?, neurológicos vinculados a la hipoxia anémica, o síncopes, desmayos, ¿no es cierto? O sea, son todos los signos que no son inducidos por un efecto directo del hemoparásito sobre el sistema nervioso, pero sí a través de lo que es la hipoxia anémica que genera, que con la corrección, ¿no es cierto?, del problema de base, ya podríamos volver a tener un animal compensado y sin esos signos que habíamos visto. Ahora bien, si vamos a considerar las anemias arregenerativas que inducen, ¿no es cierto?, muchos hemoparásitos, ya esto sí es por un daño, por un grado de hipoplasia, aplasia, o sea, un freno total o parcial del funcionamiento de la médula ósea, que se puede dar ya sea por una inhibición inflamatoria infecciosa, o sea, el cuadro infeccioso inflamatorio de ese hemoparásito lo que hace es inhibir el funcionamiento medular por mecanismo, ¿no es cierto?, de enfermedad inflamatoria crónica, o bien puede ser un daño o injuria troncal ya muy severo que nos lleve a un freno de la función medular reversible o irreversible, a veces con compromiso de la serie roja o de la serie blanca o de la serie plaquetaria. Entonces, si nosotros ya tenemos un grado de hipoplasia o aplasia muy severa, ahí también vamos a tener la aparición de signos neurológicos vinculados a la hipoxia anémica, y ni hablar si tenemos también un compromiso de la serie plaquetaria, porque ya tendríamos un tema de sangrado que puede ser en cualquier parte del sistema, y obviamente si tenemos un sangrado a nivel central vamos a tener entonces muchas veces signos neurológicos que se ven en los primeros momentos, ¿no es cierto?, de los cuadros de hemoparásitos. Entonces, para resumir un poco, las alteraciones sobre la serie roja lo que van a traducirse es como una anemia, que puede ser una anemia por hemólisis o una anemia por daño troncal directo sobre las células precursoras de la médula ósea, con grados de hipoplasia, o sea, un menor funcionamiento medular o un freno total, que sería ya una aplasia. Esto nos va a redundar en un déficit de oxígeno hacia los tejidos, síncope y signos neurológicos asociados justamente a este efecto, ¿no es cierto?, que tienen los hemoparásitos sobre el funcionamiento de la médula ósea. Estos efectos de los hemoparásitos sobre el funcionamiento medular pueden ser procesos irreversibles, como también pueden ser reversibles, eso lo vemos al final de los tratamientos, y muchas veces sí lo que tenemos son severas secuelas hematológicas sobre cualquiera de las líneas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las alteraciones sobre la serie leucocitaria que pueden inducir los hemoparásitos. Bueno, y sobre la serie leucocitaria entonces podemos tener leucopenias por daño o inhibición, de la misma manera que se generaba un daño sobre las células madres de la serie roja, también puede ocurrir sobre la serie de los leucocitos. Lo más común que son las leucocitosis, ¿sí?, con cuadros inflamatorios severos, neutrofilias, linfocitosis, eosinofilia, monocitosis. Esa es la típica respuesta inflamatoria normal de la médula ósea. Y otra cosa que es bastante común y que nosotros muchas veces vemos es una asociación de algunos hemoparásitos, sobre todo Ehrlichia, con cuadros similares, ¿no es cierto?, en comportamiento a cuadros leucémicos. Concretamente, hay una alta asociación de leucemias mieloides con la Ehrlichia, lo cual a veces lo que nosotros decimos es que el daño que genera la Ehrlichia puede inducir a la mutación que lleva un cuadro similar, ¿sí?, al de una leucemia mieloide crónica. Los hemoparásitos, cuando inducen a cuadros similares a leucemias por mutación, por ese daño profundo que generan a nivel de las células madres, muchas veces tienen la misma expresión que muchas neoplasias hematopoyéticas, es una expresión de tipo neurológica, que se explica de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la neurona genera una proteína que vamos a llamarla proteína neuronal o antígeno neuronal, que es muy similar en constitución a la proteína tumoral, ¿no es cierto?, de la célula tumoral hematopoyética. Vamos a llamarlo antígeno tumoral.
Entonces, en estas enfermedades que muchas veces los animales tienen signos neurológicos como ser, por ejemplo, radiculitis, polineuroradiculitis, dolores, algias. Hoy, por ejemplo, hoy empiezan con una claudicación en el miembro anterior, luego la pasan en la misma claudicación al miembro posterior. Son esas claudicaciones erráticas. Nosotros lo que se ha estudiado en los últimos tiempos, que hay una reacción de tipo de autoinmunidad, donde hay anticuerpos dirigidos contra esas proteínas que son tan similares, tanto sea la proteína tumoral como la neuronal. Entonces se genera una reacción de tipo antígeno-anticuerpo donde se va a lesionar justamente esa neurona, ¿no es cierto? Se va a generar un daño neuronal que es la que nos genera esa claudicación o esas manifestaciones de dolor que muchas veces son reversibles, ¿no es cierto?, con el tratamiento de la enfermedad de base. ¿Sí? Esto ocurre en muchas neoplasias hematopoyéticas y también en las neoplasias inducidas por el daño troncal que genera el hemoparásito. Si esa reacción antígeno-anticuerpo se genera sobre la placa postsináptica, sobre esos receptores de acetilcolina, ahí vamos a tener los signos típicos miasténicos que muchas veces también acompañan a enfermedades hematopoyéticas y en la mayoría de los casos, dependiendo de la lesión, pueden llegar a ser reversibles con el tratamiento de la enfermedad de base. Entonces, para sintetizar la inducción leucémica que puede inducir los hemoparásitos, sobre todo la Ehrlichia, tenemos entonces los fenómenos de tipo de autoinmunidad mediados por anticuerpos antineuronales que no generan esa lesión neuronal o contra los receptores de acetilcolina con signos miasténicos, que son entonces nada más que fenómenos de autoinmunidad que los vamos a clasificar dentro de lo que son los síndromes paraneoplásicos y que muchísimas veces son reversibles, como dijimos, con el tratamiento de la enfermedad de base que los indujo. Luego, las alteraciones que pueden generar los hemoparásitos sobre la serie plaquetaria son la injuria directa, así como vimos en la serie blanca o en la serie roja, la injuria directa sobre la serie plaquetaria o megacariocítica, o en lugar de generar una aplasia o una hipoplasia, lo que generan es un evento de ruptura de lisis, ¿sí? Que es de base inmunomediada, o eventos hemorrágicos, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos situaciones nos pueden llevar a eventos hemorrágicos en los cuales vamos a tener sí derrames en todo el sistema, incluido, ¿no es cierto?, a nivel del sistema nervioso central, donde ahí sí vamos a ver muchas veces en los inicios de las hemoparasitosis por esa aplasia, ese déficit plaquetario importante, pérdidas de sangre a nivel central que nos van a llevar a signos entonces neurológicos y que están vinculados justamente a este derrame, ¿no es cierto?, de sangre por el déficit plaquetario que genera la injuria o el evento inmunomediado que genera ese hemoparásito sobre el organismo. Entonces, esas trombocitopenias que van a llevar, que van a ser, mejor dicho, ¿no es cierto?, inducidas por los hemoparásitos, ya sea por una lisis directa inmunomediada o por un secuestro, ¿no es cierto?, un exceso de consumo, que son los distintos mecanismos por los cuales podemos llegar a una trombocitopenia, o directamente por injuria de las células madres. Todo esto nos va a llevar obviamente a un déficit de oxígeno en los tejidos y ahí es donde se cruza con los cuadros anémicos, desde ya que un déficit de oxígeno nos va a llevar a síncopes y a signos neurológicos y también vinculados al sangrado, ¿no es cierto?, periférico. Estos daños pueden ser irreversibles o pueden ser reversibles o pueden quedar secuelas y esas secuelas nos pueden dejar, ¿no es cierto?, cuadros sostenidos en el tiempo de cualquier tipo de compromiso del sistema que se esté hablando. Otra alteración muy severa que pueden llegar a ocasionar los hemoparásitos son las alteraciones sobre la coagulación secundaria, o sea, sobre lo que son los factores de la coagulación, por la presencia y la generación de inhibidores de la coagulación. Cuando nosotros tenemos inhibidores de la coagulación es un estadio de fallo severo, ¿no es cierto?, donde vamos a tener
sustancias que actúan como inhibidores de la coagulación y van a generar eventos hemorrágicos justamente por ese déficit en la parte de lo que es la coagulación secundaria, ¿no es cierto? Ya acá no hablamos de plaquetas, hablamos de factores, hablamos en el déficit de la formación del coágulo, con lo cual las pérdidas de sangre pueden llegar a ser masivas y van a tener severa expresión, obviamente, neurológica y está vinculado justamente por estos eventos hemorrágicos centrales. Esto lo podemos ver también asociado a cualquier hemoparasitosis, pero siempre son efectos, digamos, son signos neurológicos inducidos, ¿no es cierto?, por el daño profundo que genera un hemoparásito a nivel hematológico. Entonces, en síntesis, lo que nosotros hemos visto hasta acá es que las alteraciones hematológicas inducidas por hemoparásitos pueden tener, obviamente, expresión neurológica, pero ustedes vieron que podemos tener una afectación de los glóbulos rojos con esas hipoxias anémicas, ya sea por hemólisis o porque la médula quedó frenada, deteriorada y dañada por ese hemoparásito. Podemos tener un daño sobre la serie plaquetaria que se expresa como sangrados, que pueden ser sangrados en cualquier parte del sistema, pero cuando son sangrados a nivel central, obviamente vamos a tener manifestaciones centrales que las vemos muchísimas en muchísimos pacientes. Podemos tener que ese hemoparásito desarrolle lo que la inducción, ¿no es cierto?, de la presencia de inhibidores de la coagulación, también con sangrados profusos que nos pueden llevar también a manifestaciones neurológicas o la mutación leucémica que se va a dar sobre todo en Ehrlichia o en muchas neoplasias hematopoyéticas, ¿sí? Se ven acompañados de estos fenómenos de autoinmunidad que son síndromes paraneoplásicos. Entonces, en todas estas situaciones de afectación de la serie roja, blanca o plaquetaria o del sistema de coagulación, nosotros podemos ver cómo los hemoparásitos inducen a este tipo de alteraciones sobre estas líneas y su expresión neurológica va a ser justamente secundaria al efecto que genera ese hemoparásito sobre el funcionamiento medular. O sea, el hemoparásito me daña la médula y ese daño de la médula es lo que me va a generar la falta de rojos o la falta de blancos o la alteración sobre la serie leucocitaria y eso puede llegar a tener manifestaciones, ¿no es cierto?, neurológicas. Esto es importante a tener en cuenta porque muchas veces nosotros nos encontramos con pacientes que a mí me ha pasado, ¿no es cierto?, de pacientes con cuadros de parálisis y que yo pregunte, ¿y qué le pasó? Y es la Ehrlichia. Y la Ehrlichia no tiene una espalda tan ancha, ¿sí?, sino que el efecto que la Ehrlichia produce es este daño, sobre todo troncal, sobre la médula ósea, ¿sí?, sobre las células madres. Y después de ahí en más vienen todas las manifestaciones asociadas, ¿sí?, que podrían llegar a estar vinculadas, pero el daño profundo está hecho sobre las células madres troncales de la médula ósea. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual el hemoparásito puede inducir a un signo neurológico? Por un daño troncal de las células madres, lo cual nos lleve a una aplasia total o parcial de la médula ósea, donde tenemos un freno en la actividad. Ese freno, recuerden que puede ser reversible o irreversible, ¿sí?, y puede afectar tanto la serie roja con anemia o la serie leucocitaria, ¿sí?, con distintos grados de neutropenias o neutrofilias, o la serie plaquetaria con trombocitopenia. Indirectamente vamos a tener, obviamente, la hipoxia de los tejidos y el sangrado, y por estos mecanismos es que podemos nosotros secundariamente tener signos neurológicos vinculados a esa hipoxia o a ese sangrado central. El otro mecanismo, en lugar de ser una hipoplasia, es que sea un evento de tipo inmunomediado, donde vamos a tener una lisis, una ruptura o plaquetaria o de los glóbulos rojos, que sería una hemólisis, o ambos procesos juntos, que es el síndrome de Evans. Cuando tenemos un evento inmunomediado de ruptura de plaquetas y glóbulos rojos, se llama síndrome de Evans, y este cuadro induce obviamente a la hipoxia anémica por un lado y también induce a el síndrome hemorrágico, los eventos hemorrágicos, y también esto va a tener expresión a nivel central. Y
Por último tenemos, bueno, las inducciones leucémicas, ¿no es cierto? Porque si el hemoparásito genera esa mutación a nivel de las células madres, que después ese daño se replica en toda la serie con un cuadro similar al de una leucemia, entonces ahí nosotros sí ya tenemos esos cuadros típicos, porque son pacientes con cuadros muy similares a una leucemia, y ahí nosotros podemos ver los mismos signos y esos signos, ¿no es cierto?, que responden a fenómenos de autoinmunidad que agrupamos en lo que son los síndromes paraneoplásicos de tipo neurológico, que son muchas veces de características reversibles y que desaparecen con la instauración del tratamiento adecuado. Bueno, y para finalizar la pregunta que nos hacemos siempre, ¿pueden los hemoparásitos inducir a signos neurológicos en forma primaria? Todos los signos neurológicos observados en los hemoparásitos, como hemos visto, son la expresión de las secuelas hematológicas, ¿sí?, el sangrado, la hipoxia, y no un daño directo del hemoparásito sobre el sistema nervioso. Estas secuelas hematológicas son cuadros de daño troncal, ya sea sobre la serie roja, sobre la serie plaquetaria o sobre la serie leucocitaria, que secundariamente van a dar a mutación leucémica, y estas secuelas pueden ser reversibles o irreversibles según el grado de afectación y reversibilidad del cuadro hemático. Las secuelas y alteraciones hematológicas por hemoparásitos en muchas ocasiones tienen una expresión como signos neurológicos, reversibles o no, y esto depende del grado de afectación. Con todo esto lo que les quiero resumir, ¿no es cierto?, es que la importancia que tienen los hemoparásitos es que justamente son parásitos que afectan lo que es lo hematológico, afectan las distintas líneas hemáticas, y por ese motivo es que el principal plano de afectación es ese, y todos los demás signos que nosotros podemos tener son secundarios justamente a ese daño que nos lleva a la hipoxia o al sangrado. Bueno, espero que les haya sido útil esta charla de hoy. Yo nuevamente les agradezco a todos su presencia y bueno, y quedo a disposición. Muchísimas gracias y les mando un abrazo.